Bueno, estamos con el doctor Néstor Lucatelli, que es anatomo-patólogo y que tiene una maestría en la gestión ambiental en la ULAM. Está también en el Departamento de Medio Ambiente de dicha universidad y forma parte como de la UBA como docente patólogo. Bueno, doctor, en esto lo principal que veníamos charlando fuera de cámara eran sus inicios con respecto a la entrevista, lo que nos interesa, ¿no? Cuando usted da vuelta el mostrador en las investigaciones que tenía con respecto al cáncer en Monte Grande, en Esteban Echeverría, principalmente en el Hospital Santa Marina. ¿Por qué no nos cuenta para los docentes? Sí, tiene un inicio, a los 6 años, yo vivía en Avellaneda, y nos tuvimos que mudar hacia Monte Grande porque mi madre tenía unos ataques de crisis asmática, debido a que vivíamos en una papelera y ese hollín y ese demás, ya era terrible los cuadros asmáticos. Ajá. Eso me quedó marcado a mí. Claro, nos fuimos a Monte Grande, eran todos árboles, todos no sé cuánto, demás. Ya esa relación con la naturaleza fue muy importante para mi niñez. Cuando ya estudié, ya médico y ya especialista, yo estaba en el Ramos Mejía y me llama un compañero que en ese momento era director del hospital, que había sido compañero mío de folclore. Nosotros cuando éramos chicos teníamos un conjunto de folclore, que bailábamos, no sé cuánto, y en Monte Grande me llama y me dice, veniste a Monte Grande, que no hay servicio de patología, y fui y tuve que empezar a armar el servicio de patología que hoy está funcionando. Y entonces, claro, yo miraba y había hecho mi residencia y todo el aprendizaje, y después en el concurso como médico acá en el Ramos Mejía, miraba la patología de que venía al ramo, y estaba impresionado en hacer histoquímica y mejorar la técnica y demás, o sea, una cosa cientificista que, claro, cuando ya fui a Monte Grande y empecé a mirar, claro, también, claro, trataba de mejorar el resultado y también le ponía que la histoquímica y demás. Pero un día empecé a mirar, ¿por qué se repiten tantos tumores de estómago, tantos tumores de tal cosa y demás? Y ese día es el día que di vuelta al mostrador. Me fui del otro lado y dije, no me puedo poner contento porque estoy haciendo un diagnóstico con una técnica especial, una histoquímica. Acá está pasando algo. Y son seres humanos, son chicos, son mujeres. Y entonces empecé a mirar que inclusive algunas de las enfermedades, y tumorales y no tumorales, tenían una relación con el territorio. Entonces digo, bueno, acá está pasando algo. Entonces empezamos, bueno, ¿cómo hacemos porque la memoria uno no puede tener? Entonces, ¿cómo hace usted para poder saber todos los tumores que tiene, qué clase, y cómo evolucionan, y cómo? Tiene que tener un registro. Es lo que hace un registro automotor, que cuántos coches tiene un registro automotor. Nosotros tenemos registro de tumores y veíamos malformaciones, inclusive malformaciones en perros y animales. Entonces hicimos también el registro de malformaciones. No había otra cosa. Imagínense que cuando... De la zona de Monte Grande. Ni había mucho en Argentina de eso. Todavía no estaba ni el Instituto Nacional del Cáncer ni demás. Estamos hablando de los años 90, ¿no? 90. Entonces, agarramos, había una asociación contra la contaminación de Esteban Echeverría, que el que estaba a cargo, coordinaba, era un médico pediatra, Valentín Stiglis, los cuales nos hicimos muy amigos, y a la gente ese. Entonces ellos estaban preocupados por la contaminación de los nitratos, por la Comisión de Energía Atómica que está en Ezeiza. O sea, tenían ya esa conciencia de que el medio ambiente, o el agua, o la tierra, o el aire, enfermaban. Entonces yo le planteé eso de ser registro de tumores, lo que le pareció muy bien. Y entonces hicimos, yo, al menos con
con los compañeros de ahí del servicio, la doctora Petra Antonio, además, decidimos, en ese momento yo estaba en el Comité de Docencia e Investigación, presentar al Consejo Deliberante el proyecto de registro de tumores de la zona de Monte de Esteban Echeverría y de malformaciones, uno de bioética, inclusive un comité de oncología, porque yo veía que no había oncólogo y entonces después hubo un oncólogo ginecológico y los pacientes, una vez que se diagnosticaban o si era cirugía, andaban dando vueltas para el tratamiento, o sea que estábamos como en esa zona como 80 años atrás. No lo quiero interrumpir, pero me dijo Comité de Bioética tenía el proyecto. También tenía. ¿Y esto en qué consistía? Entonces era... ¿Por qué? Porque como estábamos hablando de tumores y de tumores de niños, había que el derecho al paciente, no solo demás, entonces yo creo que había que debatir y demás, dándole al paciente lo que después se llamó el consentimiento informado de todas las actividades y las prácticas médicas tenían que debatirse teniendo al paciente como decidor porque era su cuerpo, o sea, especialmente en esto de cáncer, ¿no? Y yo creo que funcionó muy bien porque no solo se sumaron profesionales, se sumaron de la comunidad, se sumó un sacerdote, un rabino, y había, la verdad que eran buenos debates y bueno, hicimos... ¿Se acuerdan en ese momento quién estaba en el Consejo Deliberante como figura política más? Y en el 90 estaba, creo que él empezó con el radicalismo, después vino el peronismo. Ajá. Y después volvió Unión Vecinal, que era el intendente que había estado en el proceso. Después volvió el peronismo que sigue ahora. Pero bueno, hubo una buena recepción de la parte profesional. De la profesión sí, lo que hubo resistencia, claro, a nivel político, a nivel de la Cámara de Comercio, a nivel de las inmobiliarias, a nivel de algunas organizaciones de ahí, de algunos clubes y demás. ¿Que se manifestaban dentro del Consejo Deliberante? No, cuando fueron como entidades. Fueron a presionar, me llamaron, pidieron una entrevista, fueron a presionar al intendente, pidieron al Consejo Deliberante porque decía que, y de otra cosa que nosotros decíamos, solo Esteban Echeverría tenía el 7% de su territorio con cloaca y con agua potable, el 7% nada más. Entonces nosotros decíamos que aparte de estos registros había que hacer saneamiento, había que reforzar la atención primaria ambiental, y de registro de tumores hospitalario y después pasar al poblacional, o sea, porque el registro poblacional se le agrega lo que pasa en otros hospitales, lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, lo que pasa en lo privado, entonces usted junta toda información con el registro civil y demás, entonces tiene el perfil de cómo está ese territorio con respecto a tumores. Y aparte, ¿en qué lugares? Porque por eso tiene que ser georreferencial, porque nosotros veíamos que en algunos lugares, por ejemplo, en Jagüel se disparaban un montón de tumores gástricos, pulmonares y demás, y entonces nos llamaba la atención gracias a ese registro que primero era interno del servicio. Bueno, y este proyecto fue presentado y hubo resistencia en la Cámara Inmobiliaria y Comercio, pero ¿por qué? Por la implicancia de planificación urbana. Si hablábamos de tumores, nadie iba a venir a comprar casas a Monte Grande, nadie, si se quería ir, iba a poder vender su casa para irse. Y la otra cosa, la Cámara Comercial Industrial, principalmente aquellos que contaminaban. Las fábricas que estaban. Claro, que ellos le llamaban externalidades,
O sea, todo lo que contaminaban lo tiraban, que después lesionaba a la salud de la población, le llamaban externalidades, era una cosa externa. O sea, ellos no se hacían cargo. ¿Dónde iban a parar esas externalidades? ¿A los arroyos? A los arroyos, a tierra y demás. Uno, por ejemplo, Cresta Roja, que está con ese conflicto, sí, tiraba la grasa al arroyo que se llama Ortega, y tenía una capa de grasa así que estaba sobre el arroyo. Inclusive iba a unos humedales que están en la Laguna Rocha, que es un humedal. Los humedales sirven para la absorción de agua. Claro, no, y la comunicación del agua superficial con la profunda. Claro, o sea que estaban contaminando al agua profunda, donde la mayoría tenían la bomba. Y en ese tiempo había las bombas en la casa, que tenían algunas 5 metros, otros 8 metros, algunos llegaban a 40 metros, y los pozos negros había en unas casas un pozo negro sin cámara séptica, y en otros se habían llegado al límite, tenían hasta 2, 3 pozos negros, o sea que había una contaminación también, por eso de saneamiento y demás, en las napas y las de agua, o sea, tanto la freática como la otra, ¿no? La pampeana. Pero bueno, digamos que hubo una oposición de todas estas entidades empresariales, no sé. Y el proyecto prosperó. Y entonces un día esta comisión hicieron un acto contra la contaminación y pidiendo el registro frente a la Intendencia. El Consejo Deliberante estaba al lado, y entonces pidiéndole agua potable, una lucha de vecinos. Y entonces el Consejo Deliberante esa noche, apretado, porque había arriba de 2.000 personas, para un pueblo de Macho de Río, una cosa importante, aprobaron los registros de tumor y todo esto. Y ya quedaba hasta. Pero no lo querían implementar. Porque no sé cuánto, pero estaba aprobado y demás. Y así fue una lucha bastante importante. Algunos directores que venían, que siempre eran a dedo, era la persecución hacia nosotros y demás. Y en ese momento nosotros veíamos que en el Jagüel había un predominio de enfermedades gastroenterológicas, de enfermedades dermatológicas y especialmente de tumores. Y entonces, con esa asociación, con los vecinos de ahí del Jagüel, con una sociedad de fomento, con los maestros, hicimos un estudio epidemiológico ambiental y descubrimos que había cromo, que venía de unas cutiembres que estaban a 3-4 kilómetros más al sur de los arroyos y claro, eso era, usted agarraba el vaso de agua y era inclusive un color ocre o amarillento claro. Entonces lo que dio, que claro, ahí todo el pueblo se empezó a mover, todo este barrio, entonces empezaron a mandar camiones con agua todos los días, y después entonces ahí se mandaron las cloacas, y empezó a hacerse porque, bueno, eso, y ahí empezó a disminuir un montón de patologías cuando hubo cloacas. Lo pudieron registrar eso. Y hubo agua potable. Un poco pasó como lo fue en la capital, en la ciudad de Buenos Aires. Todas las pestes y las enfermedades gastroenterológicas, digestivas e infecciosas empezaron a bajar cuando se instalaron todas las obras de saneamiento, agua potable, cloacas y demás. Claro. Es normal, eso es inherente al sistema de salud y el saneamiento. Bueno, para este primer orden de pregunta, vecinos, docentes, era el sujeto, y profesionales como usted, y usted me nombró un referente, Valentín Stiglitz. Era uno de los referentes. Era pediatra del hospital. Pioneros del. Sí, y a su vez era el presidente o coordinador de esta asociación contra la contaminación de Esteban Echeverría.
que lo sigo viendo, ya es un hombre muy mayor, pero un luchador de toda la vida, lo cual fuimos muy amigos, somos amigos, y la verdad que porque nosotros nos movíamos del hospital y nos pegaban, hasta el director venía que ponía no sé cuánto, un poco más, ¿no? Que nos buscaban siempre problemática, porque aparte estábamos armando el servicio y demás, y nos costó un montón armar el servicio porque no les convenía. Y cuando hacíamos histoquímica, además decía que era investigación científica, cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, y otro referente, colega suyo, que usted recuerde que quedó de esa experiencia pionera. Y también la doctora Piedra Antonio, que hoy es mi mujer, también que era también residente del Ramos, fue allá y bueno, se sumó en el servicio a ayudar. Después, gente del hospital, Carlito Chipía, un gran amigo que después murió en un accidente automovilístico. Así se fueron sumando la gente de la SICOP, de la Asociación de Profesionales, lo de los barrios, la comisión de San Carlos, se fue sumando después. ¿Y los docentes colaboraron con toda esta investigación? Y los docentes colaboraron, y colaboró ATE, y colaboró, Credicop, porque después hacíamos, todos los años empezamos a hacer las jornadas de salud de Esteban Echeverría entre el Hospital de Montegrande y el de Ezeiza. Y ahí se presentaban todos los trabajos que se habían, y muchos tenían que ver con esto, ya en ese momento Ezeiza todavía pertenecía a Esteban Echeverría, o sea que, y se llevaban a congresos, entonces se empezó a visualizar ya hacia afuera también, y también sí. Con otros hospitales, con otros barrios, y ahí donde empieza el Foro Único de Lomas. Bueno.